en salud y actualmente estudio un máster en tecnología educativa en la Universidad Nacional de Lleida en España. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por los conceptos que refiere a la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es? La vigilancia epidemiológica es uno de los instrumentos de salud pública con mayor aplicación en el mundo para registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedades y sus determinantes en un área geográfica determinada, con la finalidad de conocer su frecuencia y sus tendencias, así como para llevar acciones sanitarias para su control o eliminación. Esta vigilancia epidemiológica se define como la recopilación, análisis e interpretación sistemática y constante de datos para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud pública, dirigidas a prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud. En este capítulo se revisarán las definiciones básicas sobre la vigilancia epidemiológica y los sistemas creados para llevarla a cabo. También las características del sistema de vigilancia, ¿no? Los conocimientos teóricos y prácticos, además de los básicos con que debe contar un médico general para poder participar en la vigilancia epidemiológica. Aquí tenemos pues una imagen de lo que respecta al sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, la vigilancia epidemiológica se ha desarrollado y evolucionado conforme lo ha hecho respecto al conocimiento de enfermedades, ¿no? Respecto a la epidemiología y a la salud pública. En ese sentido, el ser humano ha dejado evidencia escrita sobre la percepción de enfermedades que afectan a toda la población. Tal es el caso como las pestes, las plagas, las epidemias descritas en el papiro de Ebers, lo que está descrito en la Biblia, en el Talmud, en el Corán, ¿no? En el Códice Florentino y también en muchos otros documentos. Esta vigilancia epidemiológica trata de descripciones más o menos detalladas que incluían medidas de prevención y de control, que sin duda fueron útiles para enfrentar emergencias. Sin embargo, fue hasta el siglo XVII cuando, gracias al desarrollo de la estadística sanitaria, se inició el análisis sistemático de variables relacionadas con el estado de salud de las poblaciones. Por ejemplo, con los nacimientos y las causas de muerte, los trabajos que fueron fundamentales para establecer los primeros sistemas de recolección y organización de la información, que estas a su vez permitieron tomar decisiones en la salud pública, ¿no? Entonces, todo esto fueron las bases de los primeros sistemas de vigilancia como se le conoce actualmente. Entonces, acá hablamos de que la bibliografía ha descrito de muchas maneras y de mucho tiempo atrás en qué consiste esta vigilancia epidemiológica, ¿no? Hoy en día se basa de los datos estadísticos. Y como dato histórico, tenemos que recordar, por ejemplo, a la peste bubónica o la peste negra, que mató a casi el 50% de la población en Europa. Y esto se debió a que el Papa que gobernaba en esos momentos decidió la erradicación de los gatos, porque para él y para la Iglesia Católica tenía un fin que no era el cercano a Dios, quiere decir que tenía como un fin demoníaco para ellos. Entonces, como la presencia de los gatos para ellos significaba algo que iba contra la religión, decidieron erradicar a los gatos de Europa. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Los ratones y las ratas ya no tenían a su depredador natural. Entonces, al no tener un depredador natural, comenzaron a crecer su población significativamente. Quiere decir, crecieron sin un control demográfico, crecieron sin un control, sin un depredador natural. Entonces, se expandieron por toda Europa y estas ratas,
Claro, estas ratas tenían, eran portadoras de la peste bubónica. Entonces, al no haber depredadores, como les indico, se extendió por toda Europa. De esta manera, se contagió a gran parte de la población europea de la conocida como la peste negra, ¿no? Y así a su vez, en diversos libros bíblicos, según la religión que se profese, están pues siempre detalladas las plagas, ¿no? Así como las 7 plagas de Egipto, las diversas plagas, según pues si es la Iglesia Católica, si es el Corán, si es el Talmud, según la religión, pero siempre se habla de las plagas, ¿no? Siempre se tiene en cuenta que en la antigüedad hubo 7 plagas, y todo ello, ¿no? Para determinar que eran plagas, se tiene que pensar en que afectó a la población, se tiene que pensar que afectó a un porcentaje de la población, ¿no? Entonces, hoy en día se hacen estudios estadísticos exactos, pero antiguamente solo se hablaba de un porcentaje, se hablaba de una relación, una cosa así, pero ya esos datos también eran vigilancia epidemiológica. Muy bien. Aquí tenemos los tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos, por ejemplo, la vigilancia pasiva, que se limita a recoger los datos de los registros de los servicios de salud. Esta vigilancia es eficaz y es barata. Ahora tenemos la vigilancia activa. Este tipo de vigilancia recoge los datos en el terreno donde se produce. Se usan encuestas sistemáticas y especializadas para realizarla. Se busca también de manera activa los casos y los datos complementarios, pero tenemos que tener en cuenta que es de alto costo. Sin embargo, es muy exacta. Tenemos ahora la vigilancia especializada o centinela. La vigilancia de enfermedades o daños a la salud en forma particular por prioridad nacional, emergencias sanitarias también. Este tipo de vigilancia especializada o centinela se realiza a través de campañas o programas de eliminación como erradicación, control, ¿no? Por ejemplo, para erradicar una enfermedad, como se hizo en el Perú con la poliomielitis, como se hizo a nivel mundial y también en el Perú contra la viruela, ¿no? Y contra la sarampión. Entonces, ese es un tipo de vigilancia especializada o centinela. Incluso también cuando se hizo frente a la epidemia del cólera. También, por supuesto, ahí se hizo todo tipo de vigilancia epidemiológica, tanto pasiva, activa o especializada. Pero en el caso del cólera, se hizo mucha vigilancia centinela. ¿Qué quiere decir? Que había muchas campañas de información, había campañas también para controlar la enfermedad, había no solamente por vía radial, por vía televisiva, por vía escrita, por carteles, por panfletos, de todo tipo. Y esto significaba a la vigilancia centinela. Tenemos algunas enfermedades que han sido epidémicas en el Perú y se volvieron muchas veces endémicas. Como por ejemplo, tenemos el lepra en el Perú. La enfermedad de la lepra, también denominada enfermedad de Hansen o hanseníasis, es una enfermedad infecciosa identificada con el sufrimiento humano desde tiempos inmemorables. Esta enfermedad es causada por las bacterias Microbacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, las cuales afectan la piel y los nervios periféricos. Las secuencias de ADN de dichas micobacterias comparten muchas similitudes y causan la misma enfermedad clínica, pero difieren lo suficiente distinguiéndose como tipos de lepra por separados, ¿no? La lepra es poco contagiosa y ya actualmente se encuentra en fase de eliminación, ¿no? Ya que hay un tratamiento multidroga eficaz desde hace muchas décadas. Sin embargo, esta enfermedad continúa siendo un problema de salud pública en algunos lugares del mundo,
sobre todo regionalmente como países subdesarrollados de América, Asia, pero esto se encuentra mucho más en África. Si nos vamos a la historia, la lepra ha afectado a la humanidad hace siglos, ¿no? Y, por ejemplo, siguiendo pues los casos históricos, hubo un rey que se le conocía como el rey leproso. Era el rey Balduino de Israel, el rey Bauduín IV de Israel. Entonces, este rey llegó al trono a los 13 años porque sus padres fallecieron. Entonces, él era el heredero al trono. Pero él tenía lepra. Y sin embargo, a pesar de su enfermedad y a su corta edad, asumió las riendas pues de su reinado. Y el dato curioso es que su enfermedad fue avanzando. Entonces, cuando él tenía 16 años, de 15 para 16 años, ya su rostro evidenciaba los estragos de la lepra, además de sus brazos y su torso. Entonces, como su rostro estaba tan dañado, él tenía que usar una máscara. Y se le conoce como el rey leproso. Murió muy joven, a los 20 años. Sin embargo, a pesar de su corta edad, y a pesar de la enfermedad que lo aquejaba, nunca se rindió, ¿no? Esto también es aleccionador para tener en cuenta que a pesar de las enfermedades, a pesar de las vicisitudes, uno tiene que seguir al frente, ¿no? Como sucedió en este caso de un rey tan joven. Aquí tenemos pues una imagen donde se indica que la lepra se cura, pero hay que detectarla a tiempo. Recuerda, los medicamentos para la lepra son gratuitos y después de tener la primera dosis dejas de contagiar. Pero si no estás tomando medicación, vas a contagiar. El contagio es lento, el contagio es progresivo, pero puedes contagiar, ya sea a tus familiares, a tus amigos, ¿no? Entonces es muy importante que acudas, en este caso, al centro de salud más cercano, porque la medicación es gratuita y se le va a atender pues como corresponde, ¿no? Y aquí pues en esta imagen se indica en el eslogan, las personas que padecen lepra tienen derecho a una vida libre de estigma y discriminación. ¿Por qué se dice esto? Porque antiguamente, como las personas que padecían de lepra tenían grandes cicatrices, se les estigmatizaba. ¿Qué quiere decir? Se les señalaba como leprosos. Y eso me llama mucho en la autoestima de las personas, porque decir a alguien leproso era menoscabarlo, era menospreciarlo. Entonces su autoestima se veía sumamente disminuida, ¿no? Es por eso que se está colocando este tipo de eslogan para que las personas vivan una vida libre de estigma, que no se les señale por las cicatrices que tiene y que no se les discrimine como tal, porque antes se decía, no te acerques a esa persona porque es leproso, te vas a contagiar. Se decía esto por ignorancia, porque sabemos que la lepra no es altamente contagiosa si el paciente se encuentra medicado, ya no va a contagiar. Entonces, a las personas que padecen de esta enfermedad, tienen derecho a una vida libre y sin discriminación. Bien, la lepra es una de las enfermedades con mayores posibilidades de ser eliminada y también de ser erradicada según la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, ¿no? Debido a las secuelas orgánicas y mentales. Las personas pueden transformar su imagen corporal soportando sufrimientos físicos, psíquicos también, que repercuten su calidad de vida y su modo de vida social. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son necesarios para minimizar la probabilidad de discapacidades a nivel ojos, manos y pies, debido a la neuropatía, ya que a menudo no son reversibles y pueden requerir atención de las secuelas de por vida. Quiere decir que las heridas que pueden dejar van a necesitar muchas veces un tratamiento por un largo periodo
porque estas heridas no van a cicatrizar y van a permanecer ahí. Muchas veces permanecen en lo que se denomina como en carne viva, ¿no? Haciendo pues que las personas lo estigmaticen por tener este tipo de heridas, por tener este tipo de llagas o laceraciones. Los pacientes y los expacientes muchas veces se aíslan voluntariamente de su entorno. En otros casos, permítame un momentito. Muy bien. Entonces, los pacientes y los expacientes muchas veces se aíslan voluntariamente de su entorno. En otros casos, es la sociedad la que los margina por prejuicio o miedo, ¿no? Es un miedo al contagio latente. Lamentablemente, las personas con lepra encuentran en la sociedad y en el entorno familiar diversos impedimentos para relacionarse socialmente. Entonces, esto quiere decir que la persona que padece la enfermedad va a encontrar ya de por sí su autoestima bastante mellada, bastante resquebrajada, porque se van a sentir así al verse de esa manera, ¿no? Pero se van a sentir mucho peor al notar que la sociedad los está tratando así, la sociedad los está marginando. Es por esa razón que nosotros al ver a una persona en esas condiciones, tenemos pues que evitar las miradas, los comentarios, ¿no? Y no discriminar a las personas, porque nadie está libre de ninguna enfermedad, nadie está libre de ser contagiado por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, nunca hay que mirar de sobremanera a las personas porque tienen una cicatriz marcada, porque tienen diversas marcas o porque los aqueja alguna enfermedad. Tengamos en cuenta que ellos ya están padeciendo, ya están sufriendo los estragos de la enfermedad y ellos ya saben que tienen esas marcas. Entonces, esas miradas se las recuerda mucho más. Tenemos el 30 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Esto es en 8 días. Es el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. En la costa peruana, la lepra fue importada por los colonizadores provenientes de España, donde ahí la enfermedad se desarrollaba de manera endémica, con 3.000 leprosos y decenas de leprosorios en ese entonces. Al ser necesario un leprosorio en Lima, se fundó el Hospital de San Lázaro, en el barrio de Pescadores. Esto quedaba en la margen derecha del río Rímac. En el año 1563, allí es donde se brindó la asistencia a los leprosos durante la época colonial en el Perú. Cuando impactaron los focos brasileros de casos de lepra, la selva peruana sucumbió rápidamente por allá por la década del siglo XIX. Entonces ahí se emitió una resolución suprema autorizando la construcción de un lazareto en Iquitos el 17 de marzo de 1915, ¿no? Para los leprosos del departamento de Loreto. A fines del año 1917 se habilitó el segundo lazareto en Iquitos, y esto fue el 28 de enero de 1925. Se dispuso la creación de un leprosorio en San Pablo, en el río Amazonas. Este leprosorio empezó a funcionar el 15 de mayo de 1926, siendo Maxim Kuczynski quien lo reconstruyó después de fundarlo en el año 1941, ¿no? Era el padre del expresidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Desde el año 1967, el MINSA cuenta con un programa de control de tuberculosis y lepra en el Perú, el mismo que posteriormente se convirtió en parte de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas, ¿no?
Su componente lepra cuenta con una norma técnica desde el año 2019 hasta la actualidad. Quiere decir que si la persona padece de la enfermedad, se acerca a un centro de salud, le van a brindar la ayuda médica, farmacológica correspondiente, la ayuda psicológica también, y también les van a ayudar le van a brindar una ayuda alimentaria, ¿no? Es muy importante que el paciente se encuentre con un buen estado de salud general, con un buen estado de nutrición para poder recuperarse de dicha enfermedad. Uno de los aspectos interesantes de la lepra es que su transmisión es lenta. Se requiere un contacto permanente y largo, digamos, entre 2 a 20 años de convivencia. Puede ser mucho menor también, ¿no? Esto depende de una infinidad de factores. Esta enfermedad se transmite a través de los fluidos corporales de la nariz y la boca, provenientes de enfermos no tratados. Particularmente el contagio viene de los pacientes lepromatosos, ¿no? Que son multivacilares, en mayor relación que los pacientes de lepra tuberculosis, ¿no? Y epidemiológicamente la prevalencia de la lepra es mayor en el sexo masculino, pero en general es más común en hombres con una proporción aproximada de 1.5 a 1. Las mujeres diagnosticadas con lepra suelen ser más jóvenes y la enfermedad se da mayormente en personas del campo. Según la OMS, en el año 2019 se detectaron 202.256 nuevos casos de lepra en todo el mundo, de los cuales 14.893 eran niños menores de 14 años. En el Perú se mantiene la transmisión de la lepra, pero con tasas de detección pequeñas. Si bien la lepra es un problema de salud en algunas partes de la selva amazónica, no lo es en Lima, donde aún viven algunas personas con diversos grados de invalidez y secuelas de la enfermedad, así como sus familiares. La mayoría de los casos de lepra diagnosticados corresponden a la región amazónica de Loreto, Huánuco, San Martín y Ucayali, siendo Ucayali la región donde se concentra la mayoría de los casos. Sin embargo, en la semana 14 del año 2023, se notificó un caso de lepra confirmado en la provincia de Tumbes. Esta notificación de vigilancia epidemiológica no se acompañó de otros datos epidemiológicos. Entonces, es importante el antecedente de haber viajado o residido muchos años en países o regiones endémicas. Puede ser que esta persona llegue de algún país, pues, donde los casos de lepra sean mucho mayores, como puede ser que venga de África, ¿no? Entonces puede ser que haya ido de Ucayali hacia Tumbes. Entonces es importante hacer la vigilancia epidemiológica para saber de dónde provienen los casos, ya que Tumbes no es una zona endémica de lepra, pero Ucayali sí lo es. Entonces puede ser que haya llegado de Ucayali, puede ser que haya llegado de otro país o que haya tenido algún trabajo pues en África, ¿no? Aquí podemos ver un mapa epidemiológico del Perú respecto a la lepra realizado en el año 2020. Las zonas marcadas de color rojo son las zonas donde hay más casos de lepra, como lo son Loreto y Ucayali. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Hay un amplio espectro de variantes clínicas de la lepra, siendo las más frecuentes la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. La lepra es una presunción diagnóstica cuando las lesiones cutáneas son crónicas y que no responden al tratamiento estándar para afecciones más comunes o cuando se observa pérdida sensorial dentro de las lesiones o en las extremidades. La lepra debe sospecharse cuando el paciente tiene. Aquí voy a mencionar las siguientes manifestaciones clínicas de dicha enfermedad, como lo son máculas hipopigmentadas o rojizas en la piel, sensación disminuida o pérdida de sensibilidad dentro de las máculas, parestesias. ¿Qué quiere decir una parestesia?
son hormigueos o entumecimientos en las manos o los pies. Heridas o quemaduras indoloras en las manos o los pies. Pápulas o edemas en el lóbulo de la oreja o en la cara. Nervios periféricos sensibles y agrandados. Facies leoninas. Alteraciones de la marcha por compromiso neural. Y nódulos o protuberancias voluminosas en regiones del cuerpo. Aquí podemos apreciar una imagen, pues, de un paciente con lepra. Estas son las manifestaciones clínicas que se van a presentar, ¿no? Estas máculas, ¿no? Estas zonas enrojecidas, eritematosas. Así es como se va a presentar un paciente con lepra. Este es a nivel del torso, ¿no? Y este es a nivel de las manos. Vean cómo se encuentran los dedos. Vean cómo se encuentran enrojecidos, hinchados, ¿no? Se encuentran de esta manera. Vean las llagas. Vean las llagas que tienen, ¿no? Las heridas, las zonas enrojecidas. ¿Llegan a ver? Miren aquí. Todas esas llagas son de un paciente con la manifestación clínica de la lepra. Aquí también podemos apreciar las reacciones cutáneas que se van a ir presentando. Vean ustedes estas pápulas, estas máculas que se van presentando, ¿no? Enrojecidas, pero son indoloras. Esa es una manifestación clínica de la lepra. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad endémica, como lo es el cólera. Muy bien. Bien. Entonces, en el año 1991, el país fue azotado por la epidemia del cólera, llegando a 322.562 casos sospechosos de cólera, con un total de 2.909 defunciones, que después ascendieron a 3.200. Los primeros casos fueron informados casi simultáneamente en 3 ciudades costeras, como lo fueron Chancay, Chimbote y Piura. Se confirmó que este brote era causado por la bacteria Vibrio cholerico, Vibrio cholerae, 0 grupo 01. Los esfuerzos del Ministerio de Salud fueron dedicados, ¿no?, los primeros meses totalmente al fortalecimiento del manejo clínico de los casos con deshidratación. Este notable esfuerzo se tradujo en que el Perú presentó muy bajas tasas de letalidad por cólera, por lo cual fue reconocido en el ámbito internacional. La dedicación del personal de salud que aplicaron las normas instituidas y la capacitación de los profesionales de la salud y técnicos asistenciales para el tratamiento de la deshidratación dio como resultado un rápido descenso de las muertes por cólera en el primer quinquenio de los 90, manteniéndose esa tendencia hasta el año 1999. Recordemos que esta epidemia azotó en el Perú en el año 1991. Y recordemos también que en ese periodo se vivía el fenómeno del niño. Entonces, cuando existe un periodo de fenómeno del niño, aumentan significativamente las temperaturas en las regiones. Aumenta significativamente también la temperatura del agua del mar. Entonces, ¿qué conlleva todo esto? A diferentes procesos infecciosos, a diferentes presencias de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue el cólera. También tengamos en cuenta que para esos años el alcantarillado en el Perú era bastante deficiente. Solamente el 50% de la población de Lima tenía agua potable. Entonces, el otro 50% no tenía este servicio básico. Entonces, al no tener agua en casa, esto hacía que
la incidencia de casos del cólera sea mucho mayor, sea mucho más viable, sea mucho más presente para fomentar esta enfermedad. Debido a que, por ejemplo, si no tenían agua en casa, ¿cómo lavaban las verduras? ¿Cómo lavaban las frutas? ¿No? También se tomaba mucho el agua de caño, porque se pensaba, ¿no? Que ya el agua ser potable se podría tomar, pero se dieron cuenta que el agua no estaba completamente tratada. Entonces, nosotros debemos conocer, debemos saber que las frutas y las verduras muchas veces son regadas con aguas residuales, con aguas hervidas o aguas grises, ¿no? Entonces, si había una epidemia de cólera y había muchísima gente afectada, mucha gente infectada, a través de los coliformes fecales también se seguía contagiando el cólera. Entonces, si estos coliformes fecales llegaban a las frutas y a las verduras, por supuesto que iba a haber una reinfección de cólera. Entonces, si la población no tenía agua potable en casa para lavar esta fruta y verdura, por supuesto que el Perú iba a ser azotado por esta epidemia. Es por ello que el gobierno hizo denodados esfuerzos en conjunto con la OPS y con la OMS en hacer una vigilancia epidemiológica centinela, en hacer campañas, en hacer charlas de capacitación. No sé si recuerdan que salía en televisión, salía en radio, que decían que, por ejemplo, que cada litro de agua tenía que echarle una gotita de lejía, de cloro, ¿no? Para desinfectar. Después también hacían muchas campañas sobre el lavado de manos. Hacían denodados esfuerzos, denodadas campañas para lavar la verdura, para lavar la fruta. Y recién ahí las personas pudieron conocer, pudieron darse cuenta, pudieron tomar conocimiento que las frutas y las verduras eran regadas con aguas hervidas. Tenemos los antecedentes. La enfermedad del cólera es una enfermedad diarreica, es la más severa que se conoce. Existió en la India desde tiempos inmemorables. Sin embargo, no se expandió fuera de su territorio hasta el siglo XIX, en el que ocurrió la primera pandemia del cólera. Esta primera pandemia que se inició en la India se extendió rápidamente a otras partes del mundo, saltando algunos obstáculos naturales y grandes distancias, a pesar de las medidas que se implementaron para evitar su propagación. La pandemia ocurrida en 1991 fue la séptima que se inició en la India en el año 1961 y que afectó a más de 100 países. Sin embargo, recién a fines de enero del año 1991, en el verano del hemisferio sur, el cólera epidémico arribó a América Latina. Este brote epidémico comenzó en la costa del Perú y se confirmó ser causado por la bacteria Vibrio cholerae, serogrupo 01, del biotipo el TOR, ¿no? Y el serotipo INAVA que provenía de la India. Se aisló por primera vez en Chancay y Chimbote, el 23 y 29 de enero de 1991 respectivamente. Posteriormente hizo su aparición el serotipo Ogawa, que era otra variante. Los primeros casos fueron informados casi simultáneamente, como les mencionaba, en tres ciudades, ¿no? Que fue Chancay, Chimbote y Piura. De allí el problema, de ahí aquel temido Vibrio cholerae, se diseminó en otras áreas urbanas y rurales del Perú, teniendo un frente de ataque inicial por toda la línea costera. Luego evoluciona de la costa hacia la sierra, transportándose por los departamentos de Cajamarca y Junín, penetrando finalmente en la selva peruana, llegando hasta Loreto y San Martín, incluso llegando a muchos otros países del continente americano. A fines del año 1991,
ya se habían reportado más de 391.200 casos de cólera en 16 países del continente americano, siendo los más afectados el Perú, Ecuador y Colombia, dando cuenta del 97% del caso total de la región. Durante los años 1992 y 1993, el cólera epidémico continuó transmitiéndose en forma intensa en el continente americano. Entonces, los países más afectados fueron Perú, Ecuador y Colombia, debido, en uno de los casos, al intenso calor, debido a que ese verano en este hemisferio se presentaba el fenómeno del Niño y hubo altas temperaturas. Y también debido a que estos tres países no contaban pues con un mínimo de la mitad de la población, por lo menos, con agua y desagüe, ¿no? Entonces, estos tres países tenían muchas deficiencias en el alcantarillado y en llegar a tener agua potable para todas las casas. Caso diferente, por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay, que su sistema de potabilización del agua venía de muchos años atrás por un mejor manejo, ¿no?, de la salud pública. Pero en este caso, estos tres países no contaban con ello. Por eso el 97% del total de los casos de América del Sur englobaba a Perú, Ecuador y Colombia. Tenemos aquí dos titulares del diario La República del año 1991. En el primero dice, ya son 35 los muertos por cólera. Y el otro titular dice, cólera ataca el Hospital del Niño. Con estos titulares, quiero que ustedes vean la magnitud del problema, porque los hospitales estaban realmente colapsados. No había insumos suficientes, no había médicos tratantes suficientes y tampoco había la cantidad de camas clínicas suficientes. Tenemos ahora las causas. ¿Qué cosa causa el cólera? Se especula que, entre otras, las condiciones favorables para que ocurra la eclosión de la enfermedad son las siguientes: el aumento de la temperatura medioambiental, el aumento de los niveles de agua de los ríos, la aparición de la sanidad óptimas en nichos ecológicos, en donde se mantiene el reservorio del Vibrio cholerae. Cuando estas condiciones ocurren, el vibrio aparece en forma simultánea en diferentes puntos del medio ambiente y en grandes cantidades. Estas son suficientes como para causar la epidemia y el suficiente número de casos clínicos severos que permitan reconocer la presencia de la enfermedad. Hay evaluaciones realizadas por profesionales del Ministerio de Salud que indican que al inicio de la epidemia encontraron serias deficiencias en la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua de las ciudades, donde el cólera estaba en apogeo. Evaluaciones posteriores confirmaron graves problemas de funcionamiento de los sistemas, en particular en los procesos de tratamiento y desinfección química del agua. Y esto era obviamente previo a su distribución, ¿no? En estos casos eran el Canepa, el Heldrich y el Jaratani, ¿no? Asimismo, se encontró presencia de coliformes fecales y Vibrio cholerae en varias muestras tomadas a conexiones domiciliarias. Entonces, ¿por qué en el Perú hubo tantos casos? ¿Por qué hubo tantas muertes? Porque el sistema interconectado del agua era deficiente. Se demostró que el agua no era bien potabilizada, esta agua no era bien tratada, las tuberías eran sumamente antiguas y se determinó que en el agua que llegaba a casa cuando abríamos el grifo o el caño, ahí mismo en las diversas pruebas epidemiológicas que se hicieron, existía la presencia del Vibrio cholerae y de coliformes fecales. Quiere decir que era agua contaminada. Entonces, cuando abrías el caño y te servías un vaso de agua de caño y lo tomabas, lo más probable era que te infectes con el Vibrio cholerae. Es por ello que se hizo campañas
hasta el cansancio se le decía a las personas: no tomes agua de caño, hierve el agua, colócale una gotita de lejía a cada litro de agua, lava por favor con abundante agua y una gota de lejía la fruta, la verdura, para evitar justamente este contagio del temido Vibrio cholerae. Tenemos aquí las acciones efectuadas en torno a la epidemia del cólera en el periodo del año 1990 a 1993, con énfasis en los registros y equipos médicos han sido dignos de elogio en lo relativo a las siguientes actividades de saneamiento básico. Se han proporcionado equipos e insumos para tratamiento del agua. Las principales medidas ambientales adoptadas han sido la clorinización y vigilancia de los sistemas existentes de abastecimiento de agua a las zonas urbanas y la distribución de productos químicos para la purificación del agua en los hogares y compradores para la vigilancia del cloro residual. Tanto el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, o sus siglas, DIGESA, y a la municipalidad, han tomado acción en esta tarea. Es así que en enero del año 1992 se actualizaron las normas sanitarias para el expendio de alimentos y bebidas de consumo directo en la vía pública, acorde con la situación sanitaria que vive el país y a los adelantos tecnológicos sobre la materia. Como el avance del cólera en Sudamérica afectó al Perú y a otros países limítrofes, se puso en marcha el Plan Operativo para el Desarrollo de Acciones de Lucha contra el Cólera en las zonas fronterizas entre Perú y Brasil. Por otro lado, se conformó un grupo técnico operacional para la zona de frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El 5 de abril de 1991, el gobierno dispuso la creación de la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, responsabilizándola de coordinar todas las acciones que se tomen para contrarrestar la epidemia. Entre sus miembros figuraban como funcionarios de la alta dirección de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Ministerio de Finanzas, ¿no? A su vez, como también fueron de la mano con otros ministerios y con Defensa Civil, el Instituto Peruano de Seguridad Social, conocido por sus siglas IPS, que era el predecesor de E-Salud, ¿no? Y también con el representante del Ministerio de Salud que la presidía en ese momento. Hubo un consenso, hubo decisión política para apoyar la difusión de los mensajes educativos a través de los medios masivos y alternativos. Aquí tenemos, por ejemplo, un titular, también del año 1991, que dice: cólera se extiende a todo el país y ha matado a 42 infectados. Titulares así aparecían todos los días en el Perú, pero también aparecían en los periódicos, porque sabemos que antiguamente las personas compraban muchos periódicos. También salían ahí los consejos de los doctores, los tips para evitar la propagación del cólera, los tips como, por ejemplo, no tomen agua de caño, las recomendaciones: hierve el agua, o cada litro de agua échale una gotita de lejía, ¿no? Lava tu fruta, lava tu verdura. Colocaban ahí en los periódicos, como parte de la campaña de la vigilancia epidemiológica Centinela, como parte de la concientización a la población, los lugares, las farmacias que tenían lo necesario para casos confirmados de cólera. También indicaban y explicaban cómo realizar la hidratación en casa, cómo preparar la agüita salvadora. Si no había agüita salvadora, cómo podían preparar una solución salina
para poder rehidratar. Recordemos que cuando hay proceso crónico, hay proceso de diarrea, ¿no? Se pierden las sales minerales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos rehidratarnos, pero no solamente con agua, porque necesitamos recuperar las sales minerales que nuestro cuerpo ha eliminado. Entonces, es importante que se tome una solución salina, una solución como la dextrosa. Pero en esos años no había de manera masiva la dextrosa, no había en esos años, ¿no? Otro tipo de preparación como hoy en día podemos encontrar que venden en las farmacias. En esos años lo que había era el agüita salvadora, ¿no? Que muchos de ustedes la deben recordar. Entonces, ahí, en los boletines, en los periódicos, indicaban como una parte de concientización a la población cómo preparar el agüita salvadora, cada cuántas horas se debe tomar, qué alimentos se deben consumir en caso de una sospecha de Vibrio cholerae positivo, qué se debe hacer en la fase de recuperación. Todo ello significaba la campaña de vigilancia epidemiológica realizada por el gobierno en el año 1991. También se realizaba el perifoneo en los mercados, se colocaban fiches en los lugares de mayor concentración, como los paraderos de transporte público, donde también se concientizaba a las personas a que se laven las manos. También se hacía el pelgado de calcomanías en los transportes públicos y en diversos lugares estratégicos. Se hacía pintado de murales con los consejos que les menciono. Banderolas también en todos los establecimientos de salud. Campañas de sensibilización a la comunidad. Marchas locales con participación de la comunidad escolar como parte de la campaña de concientización de la enfermedad del cólera. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, en su constante preocupación por salvaguardar la salud de los consumidores de alimentos en la vía pública, a través de la Dirección de Higiene Alimentaria, ha hecho posible, gracias a la cooperación internacional, la ejecución de 2 proyectos relacionados con la protección e higiene de los alimentos en el comercio ambulatorio, siendo estos, primero, la protección de alimentos en el expendio en la vía pública, ya sea en restaurantes y similares, con la ayuda del gobierno de Suecia. Y también el control de alimentos expendidos en la vía pública. Aquí tenemos uno de los afiches que dice "Paremos el cólera". Y nos indicaban en estos afiches en blanco y negro, afiches de la época, indicaban una imagen donde sugerían el lavado de manos, otra imagen donde sugerían hervir el agua y otra imagen donde sugerían hervir los alimentos. Tengamos en cuenta que el calor eliminaba la bacteria del Vibrio cholerae, ¿no? No era una bacteria termorresistente, es decir, tú hervías tus alimentos y se eliminaba el Vibrio cholerae. También, además, en el afiche decía lo siguiente: de producirse la diarrea, tome abundante líquido o sales de rehidratación oral y acuda al centro de salud o al hospital más cercano. Podemos detener el cólera, era el eslogan, ¿no? Entonces, todos estos tipos de afiches se realizaban como parte de la vigilancia epidemiológica centinela realizada por el gobierno. También era muy importante y recomendaban no comer en las carretillas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de higiene. Que la carretilla no tiene de dónde conectarse a un sistema de agua potable para lavar sus platos. Entonces, reutilizaban el agua, por supuesto, para lavar los platos, ¿no? No seguían las medidas de seguridad. Entonces, había una epidemia alimentaria, como el caso del cólera, que podía ser por el agua, podía ser por un alimento en mal estado, por un vegetal infectado. Entonces, se prohibió, en teoría, ¿no?, que consuman en carretillas, pero las personas pues lo seguían haciendo. Entonces se recomendaba lavarte las manos,
se recomendaba que si tenías algún tipo de síntoma, pues acudas al centro de salud más cercano, ¿no? Si presentabas alguno de los tantos síntomas. Otro tipo de afiche era este. Tú puedes prevenir diarrea y el cólera. Primero, lava tus manos con agua y jabón antes de preparar, consumir alimentos y después de ir al baño y también de cambiar un pañal, por supuesto. Protege los alimentos en recipientes cerrados. Lava y desinfecta frutas y verduras. La prevención es tarea de todos. Cuídate. Tenemos también aquí otro afiche donde se ve a una familia cumpliendo pues la normativa para evitar justamente padecer la enfermedad del cólera. Y el título dice, protéjase contra el cólera. Primero, se ven unas imágenes sugerentes al lavado de manos y en la ficha indica, lávese las manos con agua y jabón. Luego, lo que les comento, que era una gotita de lejía o cloro por cada litro de agua. O se hacía eso o servía el agua. Entonces, ahí indica, utilice agua purificada. Lave las frutas y legumbres con agua purificada, ya sea o agua caliente o agua con lejía. A todo se tiene que cocinar bien. Todo tenía que ser bien sancochado, todo tenía que ser bien hervido, para que de esa manera la bacteria Vibrio cholerae no pueda infectar a las personas. Y por supuesto, esto recordemos que es un afiche del año 1991, donde en las zonas rurales pues todavía no, algunas casas no tenían servicios higiénicos, ¿no? Y utilizaban letrinas, ¿no? Entonces ahí el contagio al no haber agua potable, al no haber un sistema de alcantarillado como corresponde, era mucho más alto. Pero recordemos que estamos hablando de hace más de 30 años atrás, ¿no? Aquí tenemos otro afiche que dice cólera, algunas medidas para prevenirlo, ¿no? Lo mismo, se indica el lavado de manos, todos los alimentos tenían que ser cocidos, el agua a ingerir tenía que ser potable. Recordemos que en esos años no se vendía demasiada o no era muy masivo el agua embotellada, no era muy costoso. Por eso se recomendaba hervir el agua, colocarle una gotita de lejía a cada litro. Y muy importante, se tenía que desinfectar las frutas y verduras por la presencia de los coliformes fecales debido al riego por aguas grises. ¿Cómo se contagia? Bebiendo agua contaminada, comiendo con las manos sucias, usando utensilios sucios. Es por ello que se recomendaba no consumir en carretilla, porque lavan con recirculación de agua. También había contagios debido a la ingesta de alimentos crudos o mal lavados. ¿Y cómo se evita? Hirviendo el agua antes de tomarla, lavándose las manos antes de comer, metiendo la basura en depósitos tapados, por supuesto, por la volatilidad del Vibrio cholerae, y siempre lavando los alimentos que se van a consumir. Aquí tenemos un afiche bastante antiguo, ¿no? Que hace referencia. ¿Por qué les explico todo esto? Porque este tipo de afiches estaban pegados en los paraderos, estaban pegados en los colegios, en los centros de salud, en las instituciones gubernamentales, ¿no? En todas las instituciones del Estado estaba esto. ¿Y por qué pongo énfasis a esto? Porque justamente esto es la vigilancia epidemiológica centinela. Estas son las campañas de concientización, estas son las campañas de educación de la población, porque no es lo mismo que te digan un comercial de 5 segundos o de 10 segundos, lávate las manos, pero si lo ves en el paradero, lo ves este afiche en las tiendas, en el mercado, en alguna oficina del Estado, en los colegios, ya se te quedaba, ¿no? Entonces ellos optaron por la campaña repetitiva. Se tenía que repetir una y otra vez, hasta que la persona tome conciencia y lo haga. Y funcionó. Como les digo, todos estos afiches que les estoy mostrando se encontraban en los paraderos.
en todos los lugares, en las farmacias, en los bancos, en todos lados. Entonces, aquí se indica claramente dos imágenes: hierve el agua o el cloro, que es la lejía, una gotita cada litro. Ya está. Y si este es un galón, el galón son casi 4 litros, 3,7 aproximadamente. Entonces, 4 gotitas por galón. Bien, tenemos aquí las experiencias o las lecciones aprendidas. Durante la epidemia del cólera, el personal de salud recibió grandes lecciones sobre el manejo clínico y epidemiológico de esta enfermedad. Creció significativamente la participación de la comunidad, traducido en la articulación salud, educación y comunidad. Un problema de esta índole se debe abordar con la participación y compromisos de diferentes actores, como lo son el gobierno central, el gobierno local, diferentes ministerios, como lo son Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Pesquería, Economía, Finanzas, el Ministerio de Salud, por supuesto, y diversas instituciones privadas, así como organismos no gubernamentales. Y se tiene que hacer siempre seguimiento, se tiene que hacer campaña de concientización en las organizaciones base, como lo son el Vaso de Leche, los comedores populares y los clubes de madres, donde se les instruye a las madres, y las madres tienen un rol fundamental para instruirles a sus hijos en casa, porque este tipo de campañas no iba orientada para que el docente le explique a los alumnos, que por supuesto también sumaba, pero esto era importante para que llegue al núcleo familiar. Eso era lo importante. En esta experiencia, el personal de salud logró concentrar un amplio círculo de personajes políticos, autoridades locales, eclesiásticas y militares para que participen en la lucha contra la epidemia del Vibrio Cholerae. De esta forma, las nuevas alianzas fortalecieron aún más las experiencias sanitarias peruanas en el control del cólera, con una verdadera designación de funciones concretas y compartidas, y la construcción de compromisos precisos de la comunidad organizada en la lucha contra el cólera. Se creó también la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, la que propuso el Plan Nacional de Acciones Mínimas de Saneamiento Ambiental para conseguir así la prevención de un nuevo brote epidémico de cólera, que consistentemente era un conjunto de medidas destinadas a conseguir objetivos específicos en el más corto plazo posible. Y aquí tenemos la imagen de la higiene contra el cólera, ¿no? Importante: desinfectante, jabón, cloro y abundante agua. Es importante y una necesidad la implementación de comités multidisciplinarios y multisectoriales para el abordaje de cualquier problema sanitario. Esta estrategia es para el control de las diarreas y el cólera, que a su vez se convirtió en una medida de control desarrollado por el Ministerio de Salud, que es el Programa Nacional de Control de Diarreas y el Cólera, que se instauró en el primer quinquenio de los años 90. Se logró realizar reuniones tripartitas entre Brasil, Colombia y Perú, en el marco del interés común de los países por prevenir y controlar la epidemia del cólera, en las cuales se acordó la conformación de un grupo técnico operacional para la zona de frontera de los tres países. Tenemos aquí nuevamente los eslogan que se colocaban en diversos puntos como paraderos, ¿no? Hervir el agua, lavar profusamente, tenemos que hervir los alimentos, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos, el tacho tiene que ser tapado y todo esto. Y debido a la época, pues no todos los afiches tenían color.
No todos los afiches tenían la mejor calidad, como podemos apreciar aquí, pero lo importante era el mensaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, este afiche fue aprobado por la Unidad Departamental de Salud de Lima Norte. Por supuesto, tenía que ser, pues, primero aprobado por una entidad de salubridad, y este tipo de afiches lo llevaban al vaso de leche, a los comedores populares, a las bases municipales, departamentales, ¿no? A los clubes zonales, a los colegios también, a las casas del adulto mayor. Todos este tipo de afiches se imprimían, obviamente, en blanco y negro, según la época, y para minorar costos, y para que llegue mucho más lejos, ¿no? No solo en Lima, se hizo, por supuesto, también en provincia. Incluso cuando ya no había presupuesto para este tipo de afiches, en los comedores populares se hacía esto: una cartulina, y escribían con un plumón medidas para prevenir la diarrea. Y aquí dice claramente: hervir el agua antes de tomarla, intensa higiene personal y familiar y también de la vivienda, comer alimentos bien cocinados, claramente no consumir alimentos crudos, lavar bien las frutas antes de comerlas y realizar campañas de limpieza comunal, porque también tenía que limpiar las calles, la población también tenía que limpiar sus comedores populares, su vaso de leche, ¿no? Por supuesto. Tenemos aquí un cuadro del comportamiento del cólera en el Perú. Estos fueron los casos, tuvo un pico y después naturalmente fue descendiendo, ¿no? Por una buena campaña eh, de salud pública que se realizó desde el año 1991 hasta 1993. Pero esta imagen va del año 91 al año 2001, 10 años de vigilancia epidemiológica, donde las muertes tuvo un pico en el año 1991 y 98. A ver, les voy a preguntar por qué en esos años. A ver, si alguno de ustedes me indica por qué los picos más altos de muertes de cólera se dio en el año 1991 y 1998. A ver, si me pueden responder en el chat. ¿Sí? Si alguien me puede responder por el chat. ¿Por qué en esos años se intensificaron los casos en el mapa epidemiológico? Bueno, los casos fueron debidos al fenómeno del Niño. Como indiqué al inicio, los casos, los años donde comenzó fue 1991, pero en el 1998 hubo un rebrote, porque en 1991 y 1998 hubo el fenómeno del Niño. Entonces hubo más calor, hubo mayor cantidad de desastres naturales, desde borde de ríos, el alcantarillado colapsaba. Entonces todo esto favorecía para, a nivel, para que los niveles de defunciones del cólera aumenten. Esa es la razón. Entonces sabemos 1991 y 1998 por el fenómeno del Niño. Ahora tenemos el dengue en el Perú, que es una enfermedad muy actual. La definición: es una enfermedad viral sistémica y dinámica. Es potencialmente fatal, es transmitida por vectores, es de gran impacto en salud pública, es una enfermedad infecciosa reemergente dentro del grupo de los arbovirosis. La población mundial en riesgo es de 3.9 billones. Las infecciones anuales a nivel mundial son de 390 millones.
Las muertes anuales a nivel mundial son de 20.000 a 25.000 casos. La situación del dengue en el Perú. Tenemos siempre notificaciones, casos confirmados y la estadística por departamentos. Principios básicos. Tenemos sistémica, que es del plasma y daño del órgano blanco, y dinámica, ¿no? Que es la alteración del estado hemodinámico que se produce en horas. El dengue es una sola enfermedad, pero tiene fases. Inaparente, que no presenta síntomas, una fiebre indiferenciada, luego viene el dengue propiamente dicho, que es lo más común, y también viene el dengue grave, que puede llegar a ser hemorragia. Tenemos aquí el zancudo Aegypti, que es el que va a transmitir el dengue. No es el portador en sí. Para que pueda transmitir la enfermedad, tiene que picar a una persona con dengue y luego picar a otra persona. O sea, es un vector de contagio, pero no quiere decir que el zancudo Aegypti sea el que porta la enfermedad. Aspectos importantes que debe conocer el médico que atiende a un paciente con dengue. Hay una nueva clasificación clínica, cuál es la definición del caso, cuál es el curso de la enfermedad, si es de moderado, grave o hemorrágico, se debe entender la fisiopatología del dengue, hay un diagnóstico diferencial, el manejo del dengue siempre es el primero a nivel de atención, cuáles son los signos de alarma del paciente, el manejo de la fluidoterapia, si está con diarrea, está con vómitos, si tiene hemorragia, se tiene que hacer siempre un uso racional de fármacos en el dengue. Y también hay formas atípicas de dengue, ¿no? Siempre se tiene que prevenir el shock, porque esto produce la muerte. Y se tiene que organizar, pues, los servicios de atención primaria. Tenemos aquí la fisiopatología del dengue. Es la liberación de las citoquinas proinflamatorias autoanticuerpos plaquetarios. Luego, esto va a producir un daño endotelial y plaquetopenia, quiere decir la disminución de las plaquetas. Va a haber también un aumento de permeabilidad vascular, por ello se producen las hemorragias, la extravasación. Esto va a producir justamente la extravasación de plasma y factores de coagulación. Luego viene el shock, el sangrado y el daño de un órgano blanco. Por supuesto, eso es lo que se tiene que evitar. Tenemos entonces el dengue y sus signos de alarma, y luego tenemos el dengue en su manifestación grave. El dengue sin signos de alarma va a presentar lo siguiente. Por ejemplo, cuando el paciente viajó a un área endémica del dengue y tiene fiebre y además los siguientes síntomas, como son náuseas, vómito, exantemas, cefaleas, mialgias, también artralgias, ¿no? Y se va a producir una breve leucopenia. Ese es un dengue sin alarma. Ahora tenemos el dengue con alarma. ¿Cuáles son los signos que lo van a diferenciar? Van a ser los siguientes, como por ejemplo el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, acumulación de líquidos como la ascitis o un derrame pleural, va a haber sangrado de mucosas, algo de letargo, irritabilidad y también hipotensión postural que se conoce como lipotimia, ¿no? Pero el caso que tenemos que tener mucho mayor cuidado, mucho mayor énfasis, es el dengue grave. Aquí se va a presentar un choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma. Se va a presentar también un sangrado grave y, por último, un compromiso grave de órganos. Entonces, tenemos que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Se produce en los depósitos de agua de consumo humano y los principales síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, entre otros. Aquí tenemos una representación gráfica de las fases de la evolución clínica de la enfermedad. La temperatura va a oscilar
El tercer día va a ser el pico más alto, va a llegar a 40, 41, y luego va a ser estacionaria. Luego tenemos casos de eventos clínicos potenciales, como por ejemplo la deshidratación, el hematocrito, también va a tener una variación, las plaquetas también, ¿no? Y se va predisponiendo pues a un sangrado grave. Tenemos la fase de la enfermedad. Primero, la fase febril, donde va a haber fiebre alta, que sube de forma abrupta, cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, dolor abdominal, vómitos y rash, como podemos apreciar aquí. Tenemos rash con exantema y prurito. Fase aguda, mire, se coloca la mano y queda pues la marca geográfica de la mano, ¿no? Y esta es la fase de convalescencia. Tenemos también la fase de la enfermedad crítica, que son entre el día 3 al 5 en niños y del día 3 al 6 en adultos. Aquí hay aparición de los signos de alarma, ¿no? Generalmente coincide con la remisión de la fiebre, pero va a haber pérdida de plasma y también va a haber factores de coagulación. Se va a producir extravasación del plasma por presión arterial media. Y esto dura generalmente entre 24 y 48 horas. Tenemos la fase crítica. ¿Cuáles son? Dolor abdominal intenso y sostenido, sangrado de mucosas, trastorno del sistema sensorial, como va a producir irritabilidad, somnolencia. Tenemos, por ejemplo, en la fase crítica los vómitos persistentes, que son también la acumulación de clínica de fluidos y hepatomegalia, quiere decir que va a crecer clínicamente el hígado. También tenemos el descenso de plaquetas y el aumento del hematocrito. Tenemos en la fase crítica, también se puede presentar en muchos casos un deterioro orgánico importante, como por ejemplo la hepatitis, la encefalitis, la miocarditis. Esto se encuentra en manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Como habíamos mencionado, da epíxtasis, que es el sangrado nasal, y da una gingivorragia, quiere decir un sangrado profuso de las encías sin causa aparente. Luego, cuando ya ha pasado la enfermedad, sea moderado o grave, viene la fase de convalescencia. Son las siguientes 48 a 72 horas. Se produce la reabsorción gradual de los líquidos del comportamiento extravascular, ¿no? Que es la poliuria. Hay una mejoría sintomática. Ahí se producen las islas blancas en un mar rojo, ¿no? Que es un prurito generalizado y una descamación fina. Puede haber una sobreinfección bacteriana. Y después se produce un gran cansancio, un gran sueño, una gran fatiga, que se conoce como la fatiga post-dengue, que puede durar hasta una semana. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con estas enfermedades, como por ejemplo la fiebre de chikungunya, el Zika, la malaria, la leptospirosis, la fiebre amarilla, la hepatitis viral, infecciones de Rickettsia, sepsis bacteriana y también infección aguda por VIH. ¿Cuáles son las coinfecciones que pueden ocurrir cuando una persona presenta dengue? Aquí tenemos la leptospirosis, la malaria, la chikungunya, las hepatitis virales, la fiebre tifoidea y las infecciones respiratorias. Quiere decir que todos estos cuadros clínicos se pueden presentar junto con el dengue, resquebrajando mucho más la salud de los pacientes. Tenemos aquí la evaluación clínica. Siempre se va a preguntar primero, ¿proviene usted de una zona endémica del dengue? ¿Cuáles son sus antecedentes? Se le pregunta y se le hace el examen clínico para determinar si es que tiene el dengue. Se tiene que determinar en qué fase se encuentra. ¿Cuáles son los signos de alarma que tiene? Tal vez tenga vómitos, tal vez tenga diarrea, tal vez tenga extravasación. Puede ser que no tenga ninguno de estos síntomas. Entonces, esto nos va a ayudar a clasificarlo.
según la gravedad del caso. Importante, ¿cuál es el estado hemodinámico? Entonces se le va a tomar una prueba de sangre para determinar la prueba de hemoglobina. Recordemos que el dengue grave produce anemia y leucopenia. El manejo clínico del dengue es según el tipo. Por ejemplo, cuando el dengue no tiene signos de alarmas, se va a la posta médica, brinda medicamentos y no se produce internamiento. Cuando el dengue no tiene signos de alarmas, pero tiene una afección asociada a un riesgo, se tiene que tratar también en un centro hospitalario, pero con internamiento y observación. Y el dengue grave se tiene que colocar en una cama de cuidados intensivos, conocida como UCI. Aquí tenemos que la persona que tiene dengue tiene que dormir siempre con mosquitero. ¿Por qué creen ustedes? A ver si me pueden responder en el chat. ¿Por qué deben dormir con mosquitero? ¿Cuál es la razón por la que deben dormir con mosquitero las personas infectadas? A ver, pueden escribir en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? La razón es porque si una persona está infectada con el dengue y lo pica un mosquito, el mosquito va a portar la enfermedad. Entonces, si pica a otra persona, la va a contagiar de dengue. Es por ello que siempre el paciente con dengue tiene que dormir con mosquitero. Siempre, siempre. ¿Cómo es el manejo del dengue en una paciente gestante? Debe ser atendida cuidadosamente y hospitalizada, incluso cuando no presenta signos de alarma. Tengamos en cuenta que una paciente embarazada va a presentar mayor mortalidad, va a haber mayor riesgo de parto prematuro y hemorragias, pero no se reportan teratogenias o malformaciones. El uso irracional de medicamentos en casos de dengue son, por ejemplo, se tiene que usar antibióticos, pero solo en caso de infección confirmada. Se da metamizol o dipirona para la fiebre. Se dan antieméticos también para los mareos, antiácidos para los problemas gastrointestinales, como lo son las diarreas y los vómitos. Y se da corticoides en caso, pues, de inflamaciones, ¿no? Se va a brindar el corticoide, generalmente prednisona de 20 miligramos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un folleto que hace el Colegio Médico del Perú, que indica una alerta epidemiológica por incremento de casos de dengue en el Perú. Decanos regionales exhortan al gobierno a tomar las acciones preventivas en todo el país. Es muy importante realizar la fumigación para poder erradicar el dengue. Aquí podemos ver que es una vivienda donde no cuentan con sistema de agua y desagüe. Por lo que podemos apreciar aquí, tienen estas galoneras, son de 5 galones, donde guardan agua. Entonces recordemos que el dengue va a depositar, el Aedes aegypti va a depositar sus huevecillos justamente en esa zona. Por ello se tiene que realizar la fumigación. Y ahora pues tenemos, vamos a ver rápidamente el COVID en el Perú, algo que ya hemos visto todos nosotros, una enfermedad que hemos padecido todos los que estamos aquí. Se presentó en diciembre del año 2019 y se detectó el SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, que es la provincia de Hubei, en China, ¿no? Ya lo conocemos, se declaró el estado de emergencia y esto es lo importante, ¿no? Se dictaron las medidas preventivas, como, por ejemplo, la alerta epidemiológica. Y además se dieron diferentes decretos como la cuarentena. Hay tipos de conductas. Hay la conducta preventiva,
hay la evitación y hay la gestión de la enfermedad. Y esto lo vamos a ver en la última clase. Tenemos aquí lo que se realizaba, que a todos me imagino que les han realizado, la prueba del hisopado nasofaringio, porque en esa zona se podía detectar el virus. Y aquí el colegio médico, a través de las diversas instituciones gubernamentales, lanzaron la alerta epidemiológica del COVID-19, indicando que hay un incremento de casos y hospitalizados por COVID-19 en diferentes regiones del país. Y aquí indicaban las regiones de alto riesgo. Recordarán ustedes que se clasificaban las regiones por alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo. Y el propósito de las alertas epidemiológicas siempre es informar a los miembros acerca de la ocurrencia de un evento de salud pública. Se tiene que dar las actualizaciones epidemiológicas, siempre. Aquí tenemos pues la alerta epidemiológica. El asunto, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica comunitaria para la identificación oportuna y seguimiento de los casos de COVID-19. Tenemos otro boletín que indica alerta epidemiológica COVID-19. Otro, desplazamiento, aquí dice, alerta epidemiológica es el título, desplazamiento fuera del domicilio de niños y niñas adolescentes menores de 14 años y transmisión de COVID-19 en el Perú. Esto se dispuso durante la primera ola. Y bueno, eso sería todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento respecto a las alertas epidemiológicas, respecto a cómo funcionan las alertas epidemiológicas, referente a las epidemias que hemos tratado hoy, como la leptospirosis, hemos tratado el cólera, el dengue y de manera escueta el COVID, porque ya es una enfermedad ampliamente conocida por todos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Recuerden lo que les he mencionado sobre las alertas epidemiológicas, sobre las campañas de concientización realizadas en el año 1991 y que incluso hoy en día se siguen realizando. Hoy en día se siguen haciendo campañas de concientización en casos de COVID, en casos de dengue, en casos de cólera, en menos intensidad, pero se siguen realizando, ¿no? Mayormente es en caso de dengue y COVID. Y recuerden que las personas que tienen COVID, perdón, las personas que tienen dengue pueden presentar otro tipo de infecciones o coinfecciones, así como la chikungunya, el Zika, el organismo se predispone. Muy bien, si no tienen ninguna consulta, le doy pase a la coordinadora.